Esta noche Alfredo Bonet, que es el secretario general del Círculo de Empresarios, acompañándonos. Buenas noches, señor Bonet. Buenas noches. Me imagino que esta mañana, cuando han leído ustedes ese titular del País con el que abre portada, los empresarios asumen el pacto PSOE Unidas Podemos y piden moderación. Yo no lo veía y digo, oye, pues eso, no sé si ustedes lo habían ya decidido y estaban encantados con esa suerte de gobierno. No, yo creo que dice lo contrario de lo que nosotros habíamos dicho en la carta abierta que hicimos pública, porque, bueno, la última parte sí, lo de pide moderación, eso sí que es cierto, pero la parte de que los empresarios asumen el pacto PSOE-UP... Claro, leído así fríamente... Es precisamente lo contrario de lo que nosotros estábamos diciendo. Por eso. Sacamos un comunicado, una carta abierta, precisamente diciendo que lo que no queríamos era un pacto como el que se estaba cocinando en estos momentos, sino que todavía pensábamos que había alguna esperanza en conseguir un pacto entre partidos centristas, que es lo que vamos diciendo desde el mes de mayo, más o menos. Es decir, que no hemos cambiado de posición, a pesar de que había unas nuevas elecciones, y seguimos diciendo que lo que necesitamos en este momento es un pacto, no digo un gobierno de coalición, eso ya son palabras mayores, pero sí un pacto de gobierno en que pudieran estar involucrados el PP, el PSOE y Ciudadanos. Antes decíamos, pues, o los tres, o dos de los tres, de alguna manera. Ahora, pues, cada vez parece que la situación complica más una solución de este tipo. Pero nosotros pensamos que debíamos decir algo, porque, claro, estamos bloqueados y secuestrados por esta situación. Nosotros creemos que los partidos políticos, pues, que han acaparado gran parte del poder de los ciudadanos, que las entidades que representamos a la sociedad civil, pues tenemos que alertar de que, oye, esto no puede ser. Y ofrecer soluciones, ¿no? y propuestas y explicar por qué las hacemos. ¿Y les ha inquietado a ustedes al conocer que los máximos dirigentes sindicales de comisiones obreras y de UGT hayan ido a la cárcel de Lledoners a ver al señor Junqueras para convencerle de que deben apoyar este gobierno, que deben apoyar a Sánchez y apoyar su investidura? Sí, pues a nosotros nos ha sorprendido como ciudadanos, lógicamente. No entendemos muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, si al final la posición de UGT es que prefieren un gobierno como el que se está planteando, pues a lo mejor han pensado que así pueden contribuir. Bueno, ellos confían en ese gobierno porque están insistiendo en que, entre otras cosas, piden, no sé si la derogación de la reforma laboral ahora mismo en pleno, pero tocar seriamente esa reforma, que por cierto, reforma, yo creo. Claro, reforma de la reforma, que precisamente el Banco de España lo que advertía al gobierno estas últimas horas es que ese tema ni se toque, porque si no entonces se va el empleo y ya no le digo nada, subir otra vez el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Exacto. Sí, bueno, la reforma laboral es algo que no sabe muy bien por dónde van los tiros, porque el Partido Socialista lo que ha ido proponiendo es el lenguaje de los aspectos lesivos, ¿no? Lo que hay que modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Debo decir que nunca hemos sabido cuáles son los aspectos más lesivos, porque yo creo que van cambiando en función de las circunstancias. Pero en cambio sí, yo creo que Unidas Podemos tiene una propuesta de reforma laboral bastante más extrema que la que tenía el Partido Socialista, con lo que al final no sabemos lo que puede ocurrir ahí. Nosotros pensamos que el mercado laboral no funciona bien. Nosotros tenemos 3.200.000 parados en estos momentos, el 14% de paro sobre la población activa, que es como el doble de lo que tienen todos los países en su entorno, con lo que el mercado laboral no funciona. Es decir, la regulación laboral actual hay que cambiarla. Lo que pasa es que se puede cambiar en un sentido o en otro diferente. Tenemos un enorme problema de dualidad, que es una de las lacras que tenemos. Es decir, tenemos un grupo de trabajadores fijos y permanentes súper protegidos y otro grupo enorme, el doble también más o menos que los países de nuestro entorno, de trabajadores temporales que son el colchón que entra y sale del mercado en cuanto las cosas van bien o mal, ¿no? Y esa dualidad del mercado que tanto se denuncia es lo que habrá que resolver. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo desde el Círculo que habría que eliminar toda la complejidad que hay ahora de tipos de contratos, dejándolo solamente en 3 y además equiparando... ¿Cuántos tipos de contratos hay ahora mismo? Pues la verdad es que no lo sé. O sea que no lo saben ni ustedes. No, nosotros no lo sabemos. Y dejar 3 tipos de contratos que sean los que rijan todas las relaciones laborales. Lo propuso Ciudadanos hace unos años en el programa electoral. Propuso un contrato único. Y nadie le hizo caso. Sí, un contrato. Nosotros lo proponemos... Incluso único, efectivamente. Claro, nosotros lo que proponemos además es equiparar los días de indemnización de los fijos con los temporales. De manera que no haya una diferencia clara entre la indemnización por despido de los contratos fijos con la de los temporales. Así poco a poco se irá eliminando esa dualidad que hace que los
trabajadores temporales, eran unos precarios que a la mínima que pasa se pueden ir del mercado, y en cambio los que están dentro del sistema, pues no haya manera. ¿Ustedes han notado seriamente, o sea, han notado y han constatado que efectivamente como el Banco de España lo advirtió y que iba a tener consecuencias esa subida abrupta a los 900 euros cuando se había pactado que fuera gradual del salario mínimo, y que ahora se quiere subir hasta 1.000 euros? Vamos, es uno de los objetivos del nuevo gobierno que se forme, ¿no? A 1.200. Sí, pero vamos, en las próximas semanas sería ya 1.000, pasar de 900 a 1.000 en apenas un año. Nosotros ya alertamos, sin hacer grandes sesudos estudios, de que era un riesgo elevar el salario mínimo un 22% de un día para otro, que es lo que se hizo en los principios de este año. Es verdad que algunos servicios de estudio prestigiosos, como el del BBVA o el propio Banco de España, alertaron y calcularon los dos en más de 100.000 puestos de trabajo los que se podían perder con la subida del salario mínimo. Precisamente los trabajadores más vulnerables, los que tienen los empleos más... Exactamente, porque son los que están en el salario mínimo. Y fue curioso como a la gente que habíamos dicho, o a las organizaciones que habíamos dicho que eso podía ocurrir, pues portavoces del gobierno nos fueron desacreditando. Que dicen, lo ven, no pasa nada, no se nota. Decimos, espérate, que el efecto de este tipo de decisiones no se nota en 2 meses ni en 3, a veces se nota en un año. Ahora mismo ya vimos ayer como el secretario de Estado de Empleo salía ayer a decir que han desaparecido 13.000 empleadas de hogar del mercado de trabajo y más de 4.000 agricultores que estaban en el salario mínimo y que de repente han desaparecido del mercado y solamente se pueden haber ido a 2 sitios, o al paro o a la economía sumergida. Claro. Y esto es un efecto de una subida tan brusca. Nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra de la subida del salario mínimo. Creemos que el salario mínimo en España es bajo y que debe ir subiendo a lo largo del tiempo. Pero lo que no podemos es subirlo el 22% de un año para otro. Tenemos que ir a subirlo de manera gradual y además acompasándolo en la medida de lo posible a los aumentos de productividad y especialmente, si podemos, en los momentos más de auge de la economía, ¿no? En los momentos de desaceleración en las que hay un riesgo grande de generar menos empleo. Ya estamos viendo en las cifras últimas de creación de empleo. Estos últimos años hemos estado creando 500.000 empleos anuales y este año ya estamos en 370 o 360, con lo que ya se nota que estamos creando menos. Afortunadamente, después de la crisis, con la recomposición que se hizo y en parte también con la reforma laboral, ahora mismo ya no hace falta que crezcamos tan rápido como antes para crear empleo. Antes se hablaba, antes de la crisis, de que España, si no crecía al 3%, no creábamos empleo. Ahora mismo estamos creciendo por debajo del 2 justo, y seguimos creando empleo. Es decir, que afortunadamente el umbral de crecimiento por encima del cual seguimos creando empleo ha bajado, y esto pues nos ayuda en un momento de perspectivas económicas, de una cierta atonía de la economía, que es lo que vamos a vivir. O sea, nosotros en el año que viene vamos a crecer el 1 y pico, el 1,5% seguramente, el otro a lo mejor algo así, pero esto es un poco a políticas constantes. Ese es el ritmo al que digamos que podríamos seguir creciendo si todo va más o menos igual. Si se empiezan a aplicar una serie de medidas contraproducentes para lo que pensamos que puede ser la actividad económica, esta tasa de crecimiento puede desacelerarse más. Y aumentar el paro, desgraciadamente. A ver, Cristina, para despedir al señor Bonet. Yo quería preguntarle por la cuestión de la inversión, el comportamiento que en estos momentos están ustedes detectando en los inversores. Quiero decir, la perspectiva, evidentemente, es la de un gasto superior, un cambio de la reforma laboral, una subida incluso más intensa del salario del que estábamos hablando ahora, mínimo interprofesional, y por lo tanto de una amplitud en los impuestos. Los partidos que se incorporan ahora al poder, y particularmente Podemos, hablan de poner más impuestos a los ricos, pero los ricos lo que hacen es que deslocalizan sus inversiones y se llevan sus plantas de automóviles a otros países, de tal manera que es la clase media la que soporta el impuesto. ¿Cómo ven ustedes a los inversores? ¿Cómo está en estos momentos la confianza a España y qué están haciendo? Los índices de confianza de lo empresarial están en mínimos, es decir, se ha notado en Europa bastante y en España especialmente. Es decir, la confianza empresarial está por los suelos por la incertidumbre. Es decir, que los inversores no saben lo que va a ocurrir de aquí a 3 meses, no saben qué régimen laboral va a haber, no saben qué régimen fiscal va a haber, con lo que lo más normal es que los inversores retrasen o esperen antes de tomar sus decisiones de inversión a que se vea un poco más claro cuál va a ser el futuro. Nosotros estamos notando, una parte
importante de la desaceleración que vive la economía española es por causas externas, por la situación de Europa, por la guerra comercial, estas cuestiones, el Brexit, estos temores externos, pero otra parte importante es por la incertidumbre que hay en la comunidad empresarial española de qué entorno de negocios vamos a tener dentro de unos meses. Es que no lo sabemos, y además las noticias que van llegando de la política son noticias a las que tememos de alguna manera que pueda tener impactos negativos. ¿Y ustedes sobre el tienen desarrollo. alguna clase de interlocución con el gobierno? ¿Ustedes han hablado con algún miembro del gobierno y han dicho, por lo menos para expresarle tal y para recibir sus inputs? Nosotros no tenemos contactos directos normalmente. Lógicamente sí que tenemos de vez en cuando, o indirectos, pero no somos una organización que regularmente vayamos a tener contactos con el gobierno. Somos un interlocutor habitual del gobierno y tratamos de enviar... Nuestro interlocutor en realidad no es el gobierno, nuestro interlocutor siempre decimos que es la sociedad. Nosotros intentamos explicar lo que pensamos a la sociedad. Nos interesa que nos escuche el gobierno, que nos escuche el Parlamento, nos interesa mucho. Ahí a veces también tenemos reuniones específicas. Y que nos escuchen los ciudadanos y que nos escuchen los sindicatos y que nos escuchen los medios. Es decir, que no somos un interlocutor habitual del gobierno, sino que pretendemos dirigir nuestros mensajes a la sociedad en general. Don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, gracias por acompañarnos y estaremos atentos al devenir de los próximos días y acontecimientos. A ver qué nos depara la cosa. Muchas gracias.